Dios mío, cual la última palabra del año y al mismo tiempo algo que refuerce nuestro espíritu para la siguiente temporada y que sea una palabra que pueda marcarnos como iglesia, darnos algunos consejos. Sabes, el hecho de perseverar y permanecer firmes en Él, creo que es glorioso, porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará. Y donde uno piensa que realmente este mundo va a caer de rodillas al Señor, todos vemos por el devenir de los acontecimientos y por la palabra de Dios cómo el amor de muchos se va enfriando más. Se introducen filosofías, pensamientos, ahora lo vamos a ver también, y eso hace que la sociedad sea muy voluble, muy cambiante, y todo cristiano que no está afirmado en una fe firme, verdadera, que no está anclado a la roca y que no busca al Señor, muchas veces nuestras vidas van de un lado para otro en una fe que no se asienta. Uno piensa que es lo mismo, bueno, da igual que yo sea cristiano, da igual que yo tenga otra fe, lo importante es que todos creemos en Dios. No, ese es el ecumenismo imperante de esta sociedad. Pero la realidad es que hay un único Dios verdadero y Jesucristo es camino, verdad y vida. Y la fuerza del hombre no está tanto en su exterior, sino más bien en su interior. La fuerza del ser humano está dentro y no está fuera. Porque más allá de una complexión física que cada uno de nosotros podamos tener, yo he visto gente muy pequeñita, pero tú a esa pequeñita o a ese pequeñito no le mueves. No le mueves en sus convicciones, no le mueves en su fe, no le mueves en su seguridad que tiene en Cristo. He visto gente muy grande, que se tambaleaba cada 2 por 3. Y uno realmente no es el exterior lo que refleja la fuerza o fortaleza de una persona, sino es el interior. ¿Cuán arraigada tienes tu fe? El apóstol Juan decía, Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es gracia sobre gracia. Vimos la semana pasada solamente unos versículos en Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron prevalecer. La vida es Cristo. Y su luz es la que Él ha metido en nuestros corazones. El que tiene la luz de Cristo no va a caminar nunca en tinieblas, va a tener la luz de la vida en su interior. Y allí donde las tinieblas quieran meterse, allí donde Satanás quiera entrar a hurtar, matar y destruir, y créeme que él lo intenta, y sobre todo con un hijo de Dios, con un cristiano, quiere romper, quiere buscar donde hay grietas que amenacen ruina, busca los lugares donde puede infiltrarse, y la mente es el gran centro de batalla del ser humano. Proverbios 17:22 dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La Nueva Traducción Viviente explica muy bien y dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Fíjate hasta qué punto en tu mente y en tu corazón tú tienes que tener una estabilidad. Cuando habla de alegría, habla de gozo, habla de contentamiento en medio de toda situación. El corazón alegre es como medicina, está trayendo medicina a tu cuerpo. Mas el espíritu triste, el espíritu quebrantado, seca, consume las fuerzas por completo.
Así que si algo yo quiero hablar en esta tarde es que tú y yo propongamos en nuestras vidas para este año que está entrando manejar una mente y un corazón donde haya alegría, contentamiento. Esto no va a significar que no va a haber problemas, no es la ausencia de problemas, sino más bien el tener esa paz y ese sosiego y el saber que Dios es soberano en medio de todo. Dios es soberano y la soberanía de Dios implica que Él creó la luz y creó las tinieblas. Él hizo la paz y Él hizo la adversidad. En Él está todo, pero si yo sé que mi vida está en Él, sea lo que viniere, estaré en calma y afrontaré cada proceso de mi vida. Amén. Así que propongámonos en esta tarde, corazón alegre es como medicina, el espíritu quebrantado hasta mis huesos seca. Amén. Así que no vamos a tener un espíritu quebrantado, sino un espíritu vivificado por el poder de Dios en nuestras vidas. El primer punto es ponte la armadura de Dios. Voy a dar 4 consejos, 4 tips en nuestras vidas. Sé que todos los vais a conocer, pero necesitamos que la palabra de Dios entre y se afirme en nuestra mente y la recordemos. Número 1, la armadura de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 6, él dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes, firmes y adelante. Esa armadura que todos hemos leído, ciñe tus lomos con la verdad. La verdad es Cristo y lo que dice su palabra, esa es la verdad inamovible. Siempre va a traer bendición a nuestras vidas. La coraza de justicia. Hermanos, ¿cuántas veces uno va a caer, va a fallar y viene el diablo recordándote tus maldades, tus caídas, tu pasado, cosas que tú ya no vas a poder remediar porque el pasado quedó atrás y aquí nosotros tenemos que mirar siempre al frente, pero la justicia de Dios es por cuanto Cristo pone su vida en la cruz del Calvario. El diablo ya no puede venir a reclamar ni mis pecados ni lo que yo hice. Cristo es mi justicia. Y cuando yo oro a Dios y clamo a Dios, el Padre me ve a través de la sangre preciosa de Cristo y desaparece toda condenación. Esa es la armadura del cristiano, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Revístete con la palabra de Dios en tu vida, porque en la mente es donde vamos a recibir el mayor de los ataques, mentiras, complejos, malos pensamientos, iglesia, pleitos, contiendas. No hay pleitos cuando uno de las dos partes no va a entrar en contienda. Yo no voy a pelear con mi hermano. Yo no voy a pelear con un mundo en el que Dios ya me ha dicho que yo no peleo contra carne y sangre, que son principados y potestades, y que detrás muchas veces de la perversidad de las personas está Satanás obrando con demonios y trayendo a nuestras vidas amargura. Yo no le voy a facilitar al diablo el placer de yo tener pleitos y contiendas cuando lo que yo tengo que hacer es ponerme en oración bajo la autoridad de Cristo en mi vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, la armadura es para todos la misma. Ahora,
Ahora bien, es decir, las partes de la armadura es para todos la misma, tu mente, tu corazón, todo tu ser. Ahora, cada uno tiene que ponerse el traje a su medida. Y quiero hablarte en esta tarde de un punto muy importante para que uno nunca entre en comparaciones con otros hermanos, con otras personas, porque la armadura del creyente tiene los mismos componentes, pero hemos dicho antes, no todos tenemos el mismo tamaño, ni todos tenemos la misma agilidad. Y cuando tú entras en comparaciones con otras personas, con otros ministerios, con otra serie de personas, al final estamos mirando cómo Dios trabaja con otros, pero no estás mirando en qué es lo que Dios quiere con tu vida y quiere desarrollar el potencial que hay en tu vida. El diablo va a jugar muchas veces a decir, tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienes las mismas habilidades de esta otra persona. Ni has estudiado, ni te has preparado, o tú no vas a poder alcanzar esto porque, ¿por qué? Porque ese perfil solamente lo alcanza un tipo de personas. Y el diablo va a machacarnos muchas veces y no nos damos cuenta de que Cristo nos ha llamado a cada uno con nuestros dones y talentos. Ven conmigo a Primera de Samuel 17, 38. Es un versículo, son unos versículos que es cuando David tiene que enfrentarse a Goliat. Y Saúl, que es el rey en aquel momento de Israel, recuerda que David sencillamente había ido a la guerra para ver cómo estaban sus hermanos, y cuando visita el campamento y la batalla y está viendo a Goliat, y Goliat, ese gigante, está desafiando a todo el pueblo de Israel y le está diciendo, a ver, y estaba en plan bravucón y estaba diciendo, ¿quién es el que va a pelear contra mí? Porque si yo venzo me vais a servir tú y todo tu pueblo, y si vosotros me venciereis, yo y todo mi pueblo serviremos a vosotros. Pero tú imagínate una persona, un gigante, con la armadura que tenía Goliat, ¿quién era capaz de enfrentarse a él? Y este joven David, que venía de cuidar a las ovejas, que venía de detrás del redil, fue el que cuando llega al campo de batalla, el único pequeñito, pero dice la Escritura que de hermoso aspecto, pequeño pero matón, de hermoso aspecto, dice que fue el que va a decir, ¿quién es el que está desafiando a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Pero mira la situación que tiene delante. Primera de Samuel 17, 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué me habla la palabra del Señor? Que Saúl, con toda su buena intención, él era el rey de Israel, pero no se atrevía a ir contra Goliat. Y Saúl, con toda su buena intención, le dijo a este muchacho, yo le voy a dar mi armadura. Y cuando le pone la coraza, cuando le pone el yelmo, David de 1,5 metros, probablemente 1,60 metros, no lo sé, porque Saúl era un tipo que dice que de hombros para arriba en todo el pueblo nadie le alcanzaba. Así que pensemos que Saúl podría tener 1,80 metros, 1,90 metros de estatura. Y David era pequeñito. Y Saúl quiere ayudarle y le pone la armadura. Pero es que David dice, mira, lo siento, pero es que yo nunca practiqué la armadura, no ha sido mis utensilios, yo así no voy a poder pelear contra el gigante. Y esto me habla, iglesia, que cada uno de nosotros tenemos una medida, una estatura de fe, pero cada uno tenemos que utilizar y emplear las armas de guerra que el Señor nos ha dado, que es la oración, las 5 piedras lisas, la honda es la oración, es la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Y cada uno no tenemos que entrar en comparaciones, sencillamente
cada uno tome su lugar, tome su posición y sepa a qué Dios le ha llamado y comience a ejercer su servicio a Dios en medio de la iglesia, en medio de esta sociedad, allí donde Dios te lleve. Pero aquel cristiano que nunca conoce de verdad su armadura, que nunca llega a conocer el potencial que Dios le ha dado a él, porque siempre se está fijando en los regalitos que Dios le ha dado al de enfrente. Y uno no debe mirar el potencial de su hermano como rival, sino que uno debe mirar, Señor, ¿qué me has dado a mí? ¿Y cuál es el desarrollo de fe que yo tengo que tener en mi vida espiritual, eclesial, personal y familiar? Tienes 365 días por delante para practicar con la armadura que Dios te ha dado a tu nivel. Amén. El primer consejo, la armadura de Dios. Segundo consejo, sé un hombre y una mujer de oración. Mateo 6, versículo 6. La oración tiene poder. Cuando vamos a Santiago y nos habla que la fe tiene poder. Elías, un hombre sujeto a pasiones, y dijo, no lloverá por 3 años y medio, y el Señor honró esa fe y no llovió por 3 años y medio. Hombres de fe, Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está presto, pero tu carne es débil. La palabra de Dios está llena de momentos de oración y de clamor. Pero vamos a hablar de este punto, Mateo 6, 6. ¿Y cómo es esta oración? Hay una oración eclesial, congregacional, como la que hemos levantado en esta tarde en el tiempo de alabanza. Es congregacional. Hay oraciones express, como yo digo, cuando tú estás en el trabajo o estás en un momento y tienes que hacer una oración express. Pero toda tu vida no pueden ser oraciones express. Mira Mateo 6, 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hasta ahí la palabra del Señor. Mira cómo Jesús habla de cómo debe ser nuestra oración. También estaba hablando de los fariseos que dicen que les gustaba mucho orar en público para ser oídos y vistos. Mira ese hombre, esa mujer, cómo ora. Pero la esencia del cristiano más bien es Mateo 6:6. Entra en tu aposento, en el lugar secreto. Y está hablando de tu hogar, tu habitación y tener un tiempo con Dios. Dice, y tu Padre que te está escuchando en lo secreto, te recompensará en público. Pues no estamos clamando cada uno de nosotros por nuestras vidas, por nuestras familias, pero siempre es necesario, no oraciones express, ni oraciones congregacionales, que son puntuales y necesarias, pero el cristiano necesita tener un tiempo de recogimiento. Y si vas a enfocarle a este 2024, enfócale a una oración en tu aposento, en tu intimidad y en el lugar secreto. Dice, no hagáis como los gentiles, que no como los fariseos. Está hablando de este mundo, porque este mundo también eleva plegarias y oraciones. Pero dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, a mí me hace pensar todas las filosofías y pensamientos que se han levantado hoy en día. Y mucha gente con meditación, muchos hacen meditación, muchos hacen ese tiempo de querer decirse tu mejor versión. Mucha gente practica este tipo de meditación, oración, de hablarse a sí mismo, pero se hablan a su humanidad. Y créeme,
que solamente Cristo puede deshacer los nudos mentales que a veces tenemos. Y muchas veces entramos en nudos mentales. ¿Has peinado a tus hijos, o aquellos que tienen niñas sobre todo, cuando tienes que peinarlas? Y yo no sé qué han hecho el día anterior, que tienen un moño aquí retorcido. A mí alguna vez cuando era pequeña, a mi madre le tocó coger agua, y mira que yo era de pelo fino, pero tú imagínate niños de pelo rizado y tienes que empezar con un peine a sacar los pelos y los nudos. Algún padre también ha peinado a sus hijas. Y tiene que separar. El único que puede deshacer esos nudos en la mente es Cristo. Y solamente el poder de la oración puede hacer que el Espíritu Santo saque. Según estás orando, el Espíritu Santo está desenredando todo nudo en la mente, y cuando terminas tu tiempo de oración, uno dice: ¿pero qué era esta niebla que yo tenía en la cabeza? ¿Qué eran estos pensamientos de día nublado? Si solamente en Él tengo el poder y me puedo fortalecer en Cristo y en el poder de su fuerza. Pero esos nudos mentales se deshacen a través de oraciones eficaces de fe. Y Jesús más adelante realmente es el Padre nuestro. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, que así se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como así nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Padre, no me dejes caer en tentación, mas líbrame de todo mal. A ti sea la gloria, el poder y la honra. Porque si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará las vuestras. Y es una base de oración poderosa, hermanos. Número 1, yo me revisto de la armadura de Dios, y la armadura que Él me ha puesto a mí con los dones y capacidades que el Señor pone en mi vida. Pero número 2, soy un hombre y una mujer de oración en el lugar secreto e íntimo con mi Padre Celestial. Y Él, escuchándome en lo íntimo, me recompensará en lo público. Él sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad aún antes de que salgan por nuestros labios. Tercer punto con el que quiero dejarte, y lo hemos dicho: confía en la soberanía de Dios. Confía en la soberanía de Dios. Mira que lo estábamos cantando. Dios soberano, todopoderoso y soberano. Él sabe todo lo que hace. Ven conmigo a Isaías 44. Vamos a leer juntos unos versículos. Dios es el Dios del presente. Dios es el Dios que anuncia lo por venir. Dios conoce el futuro, y lo que para ti y para mí es futuro, para el Señor ya es pasado, para Dios es pasado, porque Él ya lo declaró antes de la fundación del mundo en su soberanía. Isaías 44, del 1 al 8, vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel.
fuera de mí no hay Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Habéis empezado conmigo, habéis luego ido aflojando. He dicho del 1 al 8. Cuando yo me pongo a leer en alto estas palabras, iglesia, mi fe se fortalece, porque es Dios diciéndome desde el vientre de mi madre, desde el vientre de tu madre yo te conozco, Gema, y yo te escogí, y yo te voy a ayudar, yo estoy contigo. Y está diciendo, haré brotar aguas en medio del desierto y ríos en medio del sequedal. Hermanos, es muy fácil decir que cuando llueve las montañas rezuman agua, pero la palabra está hablando que va a haber momentos de una sequedad interior. ¿Por qué? La vida, hermanos, la vida. Que a veces uno está en Cristo, pero vienen tribulaciones, vienen adversidades, y la vida a veces te hace sentir, Señor, estoy seco. Y Dios dice, yo voy a derramar agua en medio del sequedal y ríos donde todo está seco y árido. He aquí yo haré brotar agua sobre ti, sobre tus generaciones y tus renuevos. Hermanos, la soberanía de Dios es tremenda. Además es que Dios dice, no hay Dios fuera de mí, que no hay Dios, que no hay otro Dios, que no hay otra fuente de salvación. Que yo decía la semana pasada, mi suerte, mi lotería es Cristo. No hay otra fórmula, no hay otra manera, no hay Dios, no conozco ninguno. Y además Él dice, yo soy el principio y yo soy el final, y fuera de mí no hay Dios, y fuera de mí no hay salvación. Lo que está por venir, yo os lo declararé. Lo que ha de venir, yo os lo mostraré. Hermanos, ¿no te siembra una tremenda confianza el saber que Dios está en medio nuestro? Y que en medio de toda situación, cuando yo más seca me encuentre, Él promete hacer fluir como un río y derramar aguas sobre mi vida, sobre mi generación, sobre mis renuevos. A Dios sea la gloria y la honra, que Él no me va a dejar ni me va a desamparar nunca. Amén. Este es el tercer consejo. Confía en la soberanía de Dios. Y número 4, por ser el último, el más importante, a Dios no le puedes defraudar. ¿Por qué te digo esto? Y créeme, a Dios no le puedes defraudar. Porque todo lo malo que tú y yo podamos hacer, Él ya lo sabe, Él ya lo conoce. Todas las caídas que tú y yo vayamos a tener en medio de esta vida, Él ya las sabe. Recuerda que desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce. A Dios no le podemos defraudar. No hay nada que yo pueda hacer y que Dios diga, ya no te voy a amar más, ya no te voy a ayudar más. Mira, hasta aquí hemos llegado. Eso nos pasa a nosotros con nuestro amor humano, limitado. Nuestra paciencia llega a un límite. Y todos, hay un punto donde la soga, donde el hilo ya no se puede tensar más. Cuando el hilo se rompe, tú dices, hasta aquí hemos llegado. En amistades, en relaciones, en todo en la vida, uno siente que ha llegado un punto en que dice, aquí ya no doy más. Dios nunca dirá eso, porque a Dios no le podemos defraudar. No hay nada que yo pueda hacer y que Cristo no lo haya pagado en la cruz del Calvario.
Quiero que vengas conmigo a Lucas 22. Será el último texto. Porque el apóstol Pedro sabe muy bien de lo que yo estoy hablando en esta tarde. Lo vivió en sus propias carnes. Lucas 22, 31 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor ya sabía y ya le habla a Pedro: Pedro, que Satanás me ha pedido para zarandearte, como se zarandea el trigo, como se limpia el trigo. El trigo se recoge, pero hay mucha paja que queda entre medias de esos granos de trigo. Y el zarandeo es ese instrumento que coge el agricultor y empieza a mover fuertemente el trigo. Y así dice que es la vida de un cristiano en determinados momentos, zarandeados como trigo. Pero Jesús le dice: yo ya he rogado al Padre, porque yo ya sé lo que va a pasar, Pedro, que tu fe no falte. Y una vez regresado de ese zarandeo, una vez pasada esa prueba, vuelve y confirma a tus hermanos, continúa sirviendo, continúa sirviendo. Pero Pedro, en su carácter, en su carisma, en su amor por Dios, pero realmente en su carne: Señor, yo no solamente iré contigo a la cárcel, es que yo muero por ti, yo moriré por ti. Pedro, no va a cantar el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Y cuando tú vas a Lucas 22, 54, dice la Escritura que a Jesús le prendieron, le llevaron a la casa del sumo sacerdote, le metieron dentro. Pedro le sigue, se queda en el patio de fuera, él y unos cuantos, en el calor de una hoguera para ver qué era lo que pasaba. Y dice que una mujer le mira y le dice: tú eras de los suyos. Y Pedro dice: no, no le conozco. Al cabo de una hora, otro hombre le dice: sí, pero tú eres Galileo, tú estabas con ellos. Te he dicho que no, que yo no les conozco. Y tercera vez, de nuevo le dicen: tú estabas con ellos. He dicho que yo no soy uno de ellos. Y Jesús, que estaba dentro, dice que se giró y le miró. Y Pedro lloró amargamente, porque se dio cuenta de las palabras del Maestro: el gallo no cantará sin que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Qué crees? ¿Que el Señor no nos conoce? Tal vez no de una forma tan explícita como le sucede a Pedro, pero van a haber situaciones en nuestras vidas donde nuestra fe se sienta tan acabada y tan mal que uno va a sentir: yo cristiano, ¿yo qué cristiano voy a ser? Yo no sirvo, yo no valgo. Y uno se va a sentir tan derrotado, pero es que Jesús ya contaba con esto. Pedro, que Satanás me ha pedido que vais a ser zarandeados, vas a ser zarandeados. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte, que en medio de todo te vas a sentir como un papel en la basura tirado, pero tu fe no va a faltar. Y terminada esa prueba, tú vas a seguir sirviéndome. La señal la tenemos en Juan, cuando dice la Escritura que Jesús resucita, se aparece a sus discípulos y cuando terminan de comer, llama a Pedro, está con Pedro y le empieza a decir: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Tercera vez, 3 veces le niega Pedro, 3 veces Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, porque la calidad de su amor, la fuerza de su amor, sabía que no era tan fuerte como Cristo estaba diciéndole: sígueme por encima de todo. El amor humano es sumamente limitado. Eros, fileo. El amor eros es la atracción de pareja,
El amor fileo es el amor de la amistad. El amor ágape es un amor que está por encima de lo bueno y de lo malo. Está mi nivel de lealtad, el nivel de lealtad de Dios para con nosotros está muy por encima de nuestras caídas. Jesús sabía que le iba a defraudar, pero Dios no mira el pecado. Lo que el Señor quiere es que tú y yo nos levantemos, porque Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, pues apacienta a mis ovejas. No te quedes en el fracaso, levántate y sigue sirviéndome. Sigue apostando por una vida de fe y de servicio a Dios. El Señor ya cuenta con nuestros fracasos. La cuestión es qué voy a hacer yo con mis fracasos, sino hacer de ellos una montaña y quedarme en mi casa encerrado, o comenzar en mi tiempo de oración, en mi lugar de intimidad, a clamar a Dios, a levantar mi vida con la armadura que Él me ha dado, no entrando en comparaciones con otros ni en la fe de otros. Yo tengo que desarrollar en unidad y en amor la fe que Cristo me ha dado y el potencial que Dios ha puesto en mi vida para honrarle y servirle todos los días de mi vida. Tengo que entender que Él es soberano, que Dios crea la luz y creó las tinieblas, creó la paz y también la adversidad. Hermanos, Dios hace lo que quiere y como quiere. Lo importante es que tú y yo tengamos un corazón que busque la presencia de Dios. Amén. Así que vamos a ponernos en pie.